Se nos fue haciendo un poquito tarde, pero bienvenido. Seguimos con estas charlas para hablar de la ciudad y bueno, para romper el hielo así de entrada y para un poco seguir con la conversación que veníamos antes, estuve mirando tu página. Digo, y vos decís que el Estado tiene que ser impulsor y no un estorbo. Eso me encantó, digo, porque siempre hablamos que los trámites se hacen lentos en el colegio, en la municipalidad, que eso se traslada a la ciudad, ¿no? Y a la construcción de la ciudad. ¿Vos a qué te referís que no hay que ser un estorbo? Bueno, en primer término, muchas gracias por la invitación. Para empezar, ¿no? Soy Charly Cardoso, concejal de la ciudad. Empezamos mal. Hoy le damos la bienvenida a Charly Cardoso. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Bueno, soy Charly Cardoso, concejal de la ciudad. Soy precandidato para un nuevo periodo en la lista Rosario Nos Une, dentro de las PASO de Juntos por el Cambio. Me acompaña Renata Guilotti como candidata en la lista. Nos interesa realmente mucho todo el tema de planeamiento, todo el tema de urbanismo, todo el tema del crecimiento, desarrollo armónico de la ciudad. Yo fui durante 2 años integrante de la Comisión de Planeamiento. Desde que asumí la banca fui integrante de la Comisión de Gobierno, en donde muchos de los expedientes de planeamiento tienen doble carátula. Entonces ahí ya tuve que empezar a hacer el curso rápido, obviamente con mis asesores, colegas de ustedes, por supuesto, y después ya integrando la Comisión de Planeamiento, metido total y absolutamente en los temas. Y ahora Renata es integrante de la comisión, pero yo prácticamente todos los lunes entro a las reuniones de la comisión, porque realmente los debates me interesan, me apasionan y me parece que son fundamentales dentro de la ciudad. Para mí, a ver, yo siempre doy esta definición. Cuando vos estás discutiendo un aumento de tarifa de taxis, estás dando una discusión que caduca dentro de 6 meses o menos. Ahora, cuando estás tomando una definición importante en materia de urbanismo, estás tomando una decisión para los próximos 10, 15, 20 o 30 años de la ciudad. A veces no, porque a veces es una excepción de un quincho, pero otras veces es el master plan de la República de la Sexta. Bueno, ahí son más años. Por eso. Entonces decís, che, esto que yo estoy decidiendo hoy, que estoy debatiendo, que estoy discutiendo y eventualmente que estoy votando, va a marcar la vida de toda una zona de la ciudad de Rosario para las próximas generaciones. Y es ahí en donde te cabe la responsabilidad y te cae la ficha que desde afuera no lo ves cuando estás adentro. De la importancia que tienen esos debates. Yo desde la prensa opinaba de una manera u otra sobre el debate de Acualina, sobre el debate de Puerto Norte, sobre otros debates que se dieron fuertes en la ciudad, y sacaba al aire a los concejales pidiéndole a cada uno su opinión. Ahora, estando adentro te das cuenta de la importancia que tienen estas discusiones, la trascendencia de que estás legislando para años por delante. Y bueno, ahora sí, yendo directamente a la consulta, nos parece que tenemos que ir permanentemente poniendo en revisión la legislación de fondo, no estar cambiándola a cada rato, porque eso generaría inseguridad entre los profesionales, entre los inversores, entre los potenciales compradores, clientes, pero la legislación es dinámica y se tiene que ir
adaptando a los sectores, a la zona, al crecimiento de la ciudad. Pero la legislación que está vigente es la que tenemos vigente. Y los debates que tenemos que dar de cada expediente en particular se tienen que dar con la legislación que hoy está vigente. Por lo tanto, voy a dar 2 ejemplos concretos. El expediente de Corrientes y Córdoba. Durante 1 año y medio en el Consejo, nos parece que fue un exceso. Tiempo antes, ¿no? Sí, fue un expediente de 6 años, ustedes lo saben bien. Digo, me parece que les tenemos que decir a los desarrolladores, a los inversores, a los arquitectos, a los maestros mayores de obra, sí, no o sí con estas condiciones. ¿Las toman o no? Pero darnos un tiempo racional y lógico de estudio de los planes con la normativa vigente. Después, por cuerda paralela, ir, sí, viendo cuestiones que tengan que ver con la morfología, con las alturas, con los temas de fondo. Ir dando esos debates de manera paralela. El otro tema tiene que ver con el Hilton. También, desde que empezó el expediente ya pasó más de 1 año y medio. Y ahora hace 10 meses que el expediente está en el Consejo. Entonces, va pedido de informe, viene pedido de informe. Viene el desarrollador, va el desarrollador. Viene la secretaria de planeamiento, bueno, fin de la película. Hace 10 meses que estamos con este tema. Ojo, nosotros no escapamos a la realidad de la ciudad y no escapamos a la gravedad institucional por la que estamos pasando con respecto al tema de... No, pero ahora voy a hablar del tema específico del origen de las inversiones. Porque ahí también tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado, pero si una vez que se hizo una investigación, un mapeo del origen de las inversiones con la normativa vigente, empezar a estudiar el expediente, un tema que le estamos reclamando al Ejecutivo anterior y a este Ejecutivo que ponga en marcha, que es la ordenanza de los impactos ambientales a través de la terna, como si fuesen peritos, sino ahora que es el desarrollador el que te trae su propio estudio de impacto ambiental. ¿Qué profesional que haga un estudio de impacto ambiental contratado por un desarrollador va a dictaminar en contra de ese desarrollador? Por eso nosotros le pedíamos a la anterior intendenta y le pedimos a este intendente que reglamenten y pongan en marcha la ordenanza que hace tantos años el Consejo votó sobre los estudios de impacto ambiental. Pero lo que decimos es, una vez que todos estos pasos están resueltos, tratar de darle una resolución más expeditiva a los expedientes. Atención, las 2 veces que intentó instalarse la franquicia de bares más importante de la ciudad de Rosario en el mundo, en la ciudad de Rosario, una vez formalmente y con un debate público, y otra vez ya directamente con el comentario, se cayeron los 2 proyectos, porque el origen de los fondos eran de dudosa procedencia. Por lo tanto, no le sacamos el cuerpo a ese debate, sabemos que nos estamos metiendo con intereses en donde a veces arriesgamos hasta la vida. Nosotros, sí, nosotros. Hay que ser francos y hay que ser sinceros. Pero bueno, básicamente lo que decimos es eso. Nos parece que los tiempos de discusión deberían ser más cortos. Pero reitero, estamos abiertos a que la normativa general también sea puesta en discusión. De hecho, tuvimos una discusión muy fuerte el año pasado con respecto a la normativa general con la famosa manzana del cementerio El Salvador, en donde a nosotros nos parecía que haber bajado la altura en el año 2019, 2018 y haber subido la altura en el año 2020 era desprolijo, era cuanto menos desprolijo.
Pero bueno, se logró un consenso y una mayoría dentro del Consejo. Nosotros estuvimos en contra, votamos en contra, pero digo, también se van votando y se van viendo cuestiones de normativa general en el camino. Sí, vos lo que decías de la normativa que es que tiene un proceso permanente, ¿no? Y es real. Pero ese proceso permanente no tiene que generar desorden en la ciudad, que también era algo de lo que decía, ¿no? Y esto de los tiempos, ¿ves? El expediente de Corrientes y Córdoba, 6 años desde que empezó hasta que terminó. En ese tiempo está terminado el edificio. Y se empieza a cobrar tasas, se empieza a cobrar luz, se empieza a cobrar agua, desborda para todos lados. Ese es el punto de que no se tiene en cuenta, ¿no? No, a ver. Si vos la construís, le das un permiso rápido. Dentro de la regla. No, a ver, no, por eso, hay que ser cuidadosos, ¿eh? Ojo, estamos en una ciudad en donde tenemos que ponerle mucho el ojo al origen de las inversiones y en donde tenemos que ser muy respetuosos de la normativa vigente. Por eso Sí. le ponemos por ejemplo, le ponemos muchísimo cuidado a todas las excepciones y le ponemos muchísimo cuidado a las excepciones que tienen que ver con el catálogo de patrimonio. Muchísimo, por eso señalé. Le ponemos muchísimo cuidado a las excepciones que tienen que ver con el catálogo de patrimonio. Pero también te digo, nosotros, y también lo dije por algún lado, no sé si lo tenías en el machete, nosotros estamos a favor de que después de más de 15 años de la aprobación del catálogo, el catálogo tenga una revisión. Porque vemos defectos, vemos que hay inmuebles sobreprotegidos y hay otros inmuebles que no fueron incluidos y ahora no se me enojen todos. Les pido por favor. Hubo poca consulta a sectores de la cultura y sectores de la historia a la hora de armar el primer catálogo. Se tuvo en cuenta mucho la parte arquitectónica y está muy bien que la base del catálogo sea la parte arquitectónica. Ahora, algunos conflictos que se dieron durante estos años revelan de que hubo inmuebles que por cuestiones culturales o históricas tendrían que haber estado protegidos y no lo estaban. Doy un caso concreto, Asociación Amigos del Arte, 3 de febrero frente al Sanatorio Rosendo García. Ahí habló Borges, habló Roa Bastos, expuso Berni, bueno, y nadie había tenido en cuenta que ese inmueble que quizás desde lo arquitectónico no tenía todas las condiciones para estar, tendría que haber estado en el catálogo. Después vemos otras catalogaciones que son muy similares a una cantidad de inmuebles catalogados que están en otros lugares como conjunto de la ciudad y no lo están, ¿no? Sí, el problema de patrimonio, yo pienso que por ahí la gente piensa que uno va a querer tirar el Palacio Fuente, el monumento, son cosas edificios patrimoniales que no están en discusión, ¿no? Y por otro lado, el lindero, que también hay protección de entorno. Entonces puede decir alguien, a lo mejor un terreno baldío tiene protección de entorno y es algo que no termina de acomodar. O sea, tiene muchos grises el reglamento que hasta que no llegas a ese lugar, a veces te lo perdés, ¿no? O la letra chica, o no sé. Pablo. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Yo recién te escuchaba y vos hablabas de los desarrolladores de Rosario, las empresas, la municipalidad a través de la Secretaría de Planeamiento, y creo que es muy interesante también pensar en los propietarios. Después fíjate en el texto porque siempre aparece como que el propietario está como ninguneado. O sea, por ejemplo, los García están desde 1895 siendo propietarios de esa esquina y pagan el impuesto municipal y el impuesto provincial y las tasas y siguen siendo la misma familia propietaria de ese lote. En esto creo que hablar de patrimonio, estoy de acuerdo que a lo mejor hay cuestiones a lo mejor de un tramo que no se justifica o de una propiedad. En esto mi recuerdo es que cuando la municipalidad habilitó no tanto la protección sino la catalogación de propiedades,
como le dio un número límite, el equipo de la Facultad de Arquitectura que hizo ese catálogo excluyó todas las propiedades que eran de asociaciones, pensando en que nunca una asociación iba a vender su sede. Por ejemplo, el Club Oroño en Boulevard Oroño, nunca pensaron que eso se iba a demoler y hoy por hoy hay una torre. O, por ejemplo, asociaciones de clubes que han vendido su lote para hacer conjuntos de vivienda, por ejemplo, en la Florida. Y en eso creo que nunca entró dentro del recorrido de lo patrimonial porque trataron de llegar con lo que podían de esas otras propiedades. Por ejemplo, una vivienda que era de Semino sobre la calle Maipú, que la demolió una constructora y construyó un edificio, no vamos a dar el nombre, pero no tenía protección porque era un club de la colectividad judía. Pero la colectividad lo vendió y pasó la sede a otro edificio y lo pudo cubrir. Sí, en esto nos pasa, por ejemplo, que la municipalidad no tiene sobre sus propios edificios protección. Por ejemplo, en esto vos recién hablabas de los 15 años de la protección que tenemos. En realidad, hace 15 años fue la última vez que se pensó el patrimonio y en ese momento se tomaron, como en los clásicos de los Beatles, que tuvieran 50 años. Entonces las protecciones ya excluyen a todos los edificios que tienen 65 años. Te digo, no sé, el arquitecto Pantarotto o el arquitecto Molteni no tienen una sola obra protegida o dentro del tema de la catalogación porque no tienen todavía esos 65 años más, o sea, esos 65 años menos. Entonces en esto creo que la ciudad se debe, no sé si revisar, pero sí esa etapa de tiempo de 65 años, pensar que hay algo importante que pasó en esa época. Vos entraste con el tema del patrimonio y en esto creo que también está interesante algo que estoy viendo, que por ejemplo la concejal Chigliani, que está en el Consejo Deliberante, dice de que el Poder Ejecutivo es el que tiene que publicarlos, eso lo dice, que tiene que publicar los convenios urbanísticos. Y ayer estuvo que creo que es concejal, Alicia Caballero, diciendo de que eso no le corresponde al Ejecutivo porque para ella casi como un convenio privado y para mí es un convenio privado público, donde lo público tendría que poner condiciones porque, o sea, somos los ciudadanos los que a través de nuestros representantes estamos dándole oportunidades a las constructoras y a los propietarios, porque en esto creo que el propietario también hay que tenerlo en cuenta porque si alguien compró un terreno y después le cambian la norma y no lo dejan construir, o compra un terreno y después le cambian la norma y le facilitan construir 20 pisos donde antes iban 3, la ciudad tiene que hacerse responsable de qué le pasa a ese propietario que le cambiaron la bocha. Yo en eso coincido con Fernanda. Pienso que por lo menos hasta que se ejecute la totalidad de la compensación tendría que haber una publicación, porque es como vos lo decís, Pablo, es un convenio público-privado. Y con respecto al patrimonio, otro punto, en donde nosotros vemos que ha habido una deficiencia por parte de los distintos ejecutivos, que es la ejecución y la facilidad de acceso para los propietarios de la ejecución o el acceso, perdón, al Fondo de Protección Patrimonial. Para los propietarios resulta engorroso, complejo y en un momento hasta bajan los brazos a la hora de tratar de acceder a los fondos y eso hace que en muchos casos el fondo vuelva casi todos los años a rentas generales casi completo, cuando tendríamos que tener una apoyatura fuerte para que no pasen cosas, y en esto doy siempre los mismos ejemplos, para que se identifique bien, porque además son dos inmuebles visibles y muy potentes en la ciudad. La Casa de Urquiza, en Avenida Alberdi. En esto quiero aclarar de que el fondo al que vos te referís es el fondo que a través de la tasa general de inmuebles todos los ciudadanos pagan, que es del 3% y que se destina al programa de patrimonio municipal. Y además, por los convenios urbanísticos, una parte de esos convenios también va al programa de patrimonio. Ese es el fondo al cual vos te estás refiriendo, que lo administra el Poder Ejecutivo
a través del programa de patrimonio y que lo administra también en realidad la Secretaría de Planeamiento. Y digo, yo doy siempre el mismo caso. La famosa estancia de Urquiza en Avenida Alberdi, que finalmente, y después de poner un boliche y de un gimnasio, bueno, los propietarios han decidido vallar y lamentablemente se está perdiendo y vamos a perder un inmueble con un valor arquitectónico, histórico gigantesco. Y el otro caso es la Casa del Bajo, aquí en Tucumán, al lado de la Casa del Artista Plástico, ¿no? Nos parece que se tiene que poner en marcha y tiene que ser de acceso razonable para los propietarios el fondo de protección, definitivamente. Sí, porque creo que hay una cosa que siempre es, en realidad al revés, que no está la figura de promover, ¿no? Porque siempre es a cargo del privado y no tienen la vuelta, ¿no? De que algo se promueva. Sí, totalmente. Eso tendría que ser público, tendría que ser publicitado y se le tendría que incluso hasta notificar a los propietarios que tienen esta chance o esta posibilidad. Lamentablemente no es así y desafortunadamente con esta práctica se han perdido muchísimos inmuebles. Pero insisto, me parece que ha llegado la hora de rediscutir, no digo hacer un nuevo catálogo, pero rediscutir el catálogo, tratar de llegar a un equilibrio razonable y dar discusiones que sean buenas, beneficiosas y potentes para la ciudad. Carlos, una pregunta. Ustedes le preguntaron a la Secretaría de Planeamiento cómo era la utilización de ese fondo. ¿En qué momento se lo preguntaron? ¿En mes o en día? Y si tuvieron alguna respuesta de parte de la Secretaría de Planeamiento. Porque eso también es importante con los tiempos. O sea, así como el colegio a veces con un expediente, la municipalidad tiene tiempos que ni la pandemia soñó alguna vez, a veces entre el consejo y la municipalidad a veces asombra los tiempos que tienen. Sí, lo preguntamos hace 6 meses y todavía no llegó la respuesta. Lamentablemente es así. Pero, a ver... Ustedes preguntaron para qué se usa esa plata. Que nos digan no en la pregunta. cuál fue el monto del fondo, cuánto fue lo recaudado, cuántos convenios se firmaron y dentro de esos convenios firmados, qué parte del fondo se ejecutó. Lamentablemente, a ver, nosotros la respuesta sabemos, sobre todo el año pasado fue mínimo, porque además estábamos todos adentro de casa, se dio muy poca interacción, pero lamentablemente fue mínimo. Discúlpame, con mínimo y todo, la Universidad Nacional de Rosario inauguró la fachada de la Facultad de Humanidades, que estuvo también el intendente y creo que vos también estabas, ¿no? Pero me parece que, digamos, en la cuestión de la pandemia hay algunas soluciones que no las ha detenido, o sea, y eso tenía un presupuesto y eso tenía un equipo de trabajo y siguieron trabajando. No estuve. Quedó bárbara. Sí, no, quedó bárbara. No estuve porque el acto se desarrolló cuando ya estábamos en el periodo en el que la ley electoral prohíbe a los ejecutivos desarrollar actos de inauguración. Lamentablemente, la presidenta del Consejo, que además es candidata, y el intendente estuvieron en un acto en donde incumplieron la ley electoral de la provincia de Santa Fe. La facultad quedó hermosa y está bárbaro, pero se tendría que haber hecho 48 horas antes o el 13 de septiembre. Sinceramente, se violó la ley electoral. Digo, y a todo esto, tampoco quiero ser mala onda y decir que me siento orgulloso de ciertos debates y ciertas discusiones que dimos en el Consejo. Doy un ejemplo concreto porque me parece que fue lo más virtuoso que me tocó en estos 8 años. Y fue el programa de la República de la Sexta. No lo dije casualmente cuando hice la presentación. Porque además el Ejecutivo y la universidad habían pensado otro proyecto y con una discusión fuerte en donde nos cruzábamos a veces de manera bastante potente con otros bloques,
conseguimos algo que fue bueno para la ciudad. La universidad y el Ejecutivo habían pensado un cerco perimetral a donde hoy está el asentamiento. Y nosotros los convencimos de que no, de que había que abrir calles y que los nuevos edificios de la ciudad universitaria tenían que estar en calles abiertas a la gente. También tuvimos una discusión en donde no tuvimos tanto éxito con respecto a los metros cuadrados de las viviendas que se están construyendo para que se muden la gente que hoy, las familias que hoy viven en los asentamientos. Nosotros dijimos en ese momento que eran escasos y efectivamente hoy son escasos. Y muchas familias van a ser adjudicatarias de un dúplex en lugar de un departamento porque no se tuvo en cuenta que la mayoría o muchas de las familias tienen muchos integrantes. Pero más allá de esos detalles, nos parece que en casi 6 meses de discusión en el Consejo se enriqueció mucho el proyecto original del Ejecutivo. Lo pudimos votar, por suerte, por unanimidad, aunque parezca increíble, nosotros y Ciudad Futura votando el mismo proyecto por unanimidad, lo conseguimos. Hubo discusiones fuertes en el medio y ahí voy a la primera pregunta. En un lapso de tiempo que fue razonable. O sea, para una intervención urbana de la magnitud de la República de la Sexta, estar 6 meses discutiéndolo, porque además del lunes tener la reunión de comisión de planeamiento, todos los miércoles teníamos una reunión especial sobre República de la Sexta. Y así la sacamos adelante. El año pasado también se dio la discusión de la incorporación de nuevos suelos para uso industrial. Me parece que también fue una buena discusión. Se incorporó en muchos puntos el uso de suelo agroecológico para sostener a los productores que hoy llevan adelante esa tarea en el ejido urbano de la ciudad. Así que ese debate también me pareció bueno, positivo, me pareció razonable. Y es más, voy a decir algo que quizás sea polémico, pero me parece bueno que le hayamos dado indicadores y usos y zonificaciones a Bullar Nuevo Alberdi. Más allá de que se le haya solucionado un tema político-judicial a una fuerza política de la ciudad de Rosario que ocupa 4 bancas en el Consejo Municipal de Rosario. Pero más allá de esa digresión que tiene que ver con la política, me parece positivo para la ciudad que una de las zonas que está incluida dentro del Programa Nacional de Barrios Populares haya tenido esa discusión en cuanto a la zonificación, así como también dimos la discusión para el Cañaveral y para otros lugares de la ciudad de Rosario. O sea que, con el pequeño paréntesis de la discusión sobre el conflicto de posesiones, me parece positivo que hayamos dado el debate. O sea, me parece que tenemos que darle una vuelta de tuerca, una mirada distinta a ciertos temas que se debaten en este área específica, pero tampoco soy tremendista. Me parece que aún con miradas distintas y aún con miradas contrapuestas, podemos seguir discutiendo el tema con altura, con responsabilidad y con respeto. Vos recién decías de la República de la Sexta de que había que abrir calles, ¿no? Me pareció bárbaro, porque cuando nos visitó Monteverde, que también nos visitó, él decía que Nuevo Alberdi era que se planteaba eso también, y es la realidad. Los barrios tienen que tener la calle, el cordón, la vereda y los servicios, que ese es otro tema, otro capítulo candente, ¿no? Si te veo los ojos que hace así, acá. Así. Que con todo lo que eso trae de los servicios a los barrios y propiamente también al distrito centro, ¿no?
porque después viene el Litoral Gas y te pone adelante de la puerta un monolito gigante en un área patrimonial, en una casa nueva, delante de un vidrio. Después estás con los palos cajón, cantidad de edificios. Bueno, digamos, cada servicio tiene su conflicto. A ver, no, con respecto a eso, dos temas. Por un lado, nosotros hemos hecho pública nuestra posición de que el Estado tiene que ser un garante más celoso de la propiedad privada, que no se puede dejar pasar así porque sí usurpaciones masivas como las que pasaron en el predio que está atrás del Cristo Rey. El Estado tendría que haber actuado de manera muchísimo más enérgica, siempre dentro de los márgenes de la ley, pero tendría que haber sido más rápido y más efectivo. En algunos casos los vecinos, en otros casos los vecinos apoyados en algunos dirigentes políticos, juntos desactivamos usurpaciones como Barrio Tango, como Estación Rosario Este, en Ascuénaga, en donde un grupo supuestamente con un permiso que no era tal de Ferrocarriles Argentinos quiso instalar una huerta en la Estación Rosario Este. Nos pasó hace poquito en la zona de Puente Gallego y ahí tuvimos ahí tengo que reconocerlo, una buena respuesta por parte de la Secretaría de Control y por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia. Ahora, si bien estamos en defensa de la propiedad privada y no estamos a favor de las usurpaciones, sí estamos a favor de buenos planes de urbanización al acceso de sectores medios y medios bajos. Y en este sentido pongo como buen ejemplo de intervención urbana el Parque Habitacional Ibarlucea. A pesar de que fue una ejecución de un signo político que no fue el mío, me parece que el Parque Habitacional Ibarlucea es un buen ejemplo de cómo el Estado tiene que facilitarle a sectores con capacidad de algún tipo de pago terrenos, y ahí voy a lo tuyo, con todos los servicios, porque Parque Habitacional Ibarlucea tiene pavimento, cordón cuneta, luz, agua, gas, alumbrado público y una cantidad de servicios. Cloacas, sí. Falta el tema transporte, faltó el tema educación, faltó el tema servicios sanitarios, pero me parece que fue una intervención virtuosa. Y el otro tema, vinculado a lo que vos decías, la cuestión de los permisos de edificación y la llegada de los servicios. Y esto no hablo de las intervenciones estatales, sino de las intervenciones privadas. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y nosotros dimos un debate muy fuerte con La Torre, que fue un convenio urbanístico especial de la cooperativa de vivienda en 3 de febrero, casi Alem. ¿Por qué? Porque Barrio Martín está estallado en cuanto a la provisión de servicios públicos. Y nosotros le pusimos muchísima... ¿La carretera decís vos? No. 3 de febrero. Y es el mismo debate que se está dando hoy con el tema de los condominios en Fisherton. Y nosotros entendemos el temor de los vecinos de Fisherton, San Eduardo, Hostal y Aldea con respecto a dar de manera indiscriminada autorizaciones para condominios cuando no esté asegurado la llegada de los servicios. Nosotros somos, una vez más, lo repito, defensores de la llegada y el facilitamiento de la llegada de la inversión privada a la ciudad. Ahora, también hay que ver el otro tema de manera paralela, ¿no? Garantizar que si vos estás dando el permiso para la construcción de 10 condominios, no vas a afectar a todo el barrio. Consulto, ¿ese conjunto de la calle 3 de febrero tiene cochera en subsuelo? Tiene cochera, sí, tiene cochera en subsuelo. Porque hay algunos por ahí que con 16 pisos no tienen cochera en subsuelo, ni primero ni segundo. O sea, y es un desperdicio en área central, con todo el servicio de electricidad, gas, cloaca,
transporte y el sanatorio, el hospital ahí al lado, que no tenga una cochera más? Sí, nosotros dimos el debate por dos temas. Por un lado, por el tema de los servicios. Y por el otro lado, porque hubo un extraño cambio de parecer a la hora de un dictamen de los estudios hidrotérmicos y a los 6 meses una mirada distinta por parte de la misma comisión. Hidrotermia es otro tema. Nos pareció realmente ese cambio de parecer bastante cuestionable y por eso discutimos muchísimo ese tema, lo discutimos muchísimo. Y bueno, quedó parado por la pandemia, pero me parece que la ciudad merece darle una discusión total a toda la visión de obras particulares. Obras particulares. Obras particulares dependía del gobierno. Sí. Pues sí, el jefe máximo, el que, digamos, ante cualquier convenio o cosa rara, no raro porque fuera irregular, ¿no? La autoridad máxima, no, considerando que es todo regular, ¿no? Partamos de esa postura. El que iba a firmar un plano apuntando al revisor, al inspector, era o un contador o un abogado. Es decir, su matrícula no lo habilita al cargo. Yo eso se lo pregunté a una amiga abogada, me dice, el propio cargo la habilita, pero vos decís, ¿cómo un expediente de edificación? No, ahora, pero ya volvió obras particulares de la aduana, proyectos especiales, a planeamiento. Pero los distritos siguen dependiendo de una, ¿cómo dijo los otros días? Modernización. La Secretaría de Modernización. Bueno, por ejemplo, si uno está investigando sobre historia de Rosario, en algún momento podías ir al archivo catastral o al archivo municipal y buscar caja por caja y conocías los planos que estaban en ese lugar. Pero ahora que eso no tengo acceso porque por la pandemia o por lo que fuera, me voy a encontrar que dentro de 10, de 20 años no vamos a tener noción de quién construye la ciudad. Porque nos pasa, por ejemplo, que los edificios municipales, que en algún momento, hablo de los municipales, tenían el nombre del proyectista, de la empresa constructora, hoy eso no aparece. O sea, no tengo más información. Por ejemplo, el Distrito Centro, sé quién lo construye, pero la empresa constructora, todo lo que voy perdiendo, o sea, los que hacemos algo de crónica de la historia de Rosario, no vamos a tener más datos de eso. Con respecto a obras particulares, 3 ejemplos en donde no vine preparado con todo el archivo, pero el archivo va apareciendo. 3 ejemplos en donde nosotros basamos que hay que dar una rediscusión muy fuerte acerca de los criterios y los conceptos. Uno, calle Cordiviola. Yo era defensor de la demolición, porque en algún momento el Estado tenía que dar en las gestiones anteriores algún ejemplo fuerte, pesado. Y para mí, Cordiviola hubiese ameritado demolición, porque realmente se nos rieron en la cara. Cordiviola es Boulevard Rondó. No. ¿Dónde es eso? No, Cordiviola entre Génova y Olivé, frente a la cancha de Central. La cancha central, digamos. El edificio que se ve atrás el edificio que asoma atrás de la platea techada. Tiene 2 pisos de más. 1, 2, ahí, el Condotel. Nadie se anima a firmar el final de obra. Nadie se anima a firmar el final de obra y está vacío desde hace 5 años. Indudablemente, bueno, eso tiene una denuncia penal de parte de la concejala Gigliani. Y el otro tema, en donde también, a ver, en una de esas hay algún profesional asociado que está metido en uno de estos proyectos, pero sinceramente lo tenemos que decir, ¿no? Santa Fe. Las irregularidades son irregularidades. Si no tenés irregularidad, no tenés. No, pero ¿por qué estoy diciendo que amerita el área de obras particulares
una revisión muy grande de todo su funcionamiento. El otro fue, y esta pelea la dimos junto también con Fernanda, Oroño. Oroño entre Santa Fe y San Lorenzo. El famoso pasillo de 1,5 metros de ancho, 36 metros de largo, que te metía en un centro de manzana de 42 departamentos. Ahí pasaba algo alguna vez y era una masacre. Y nosotros nos opusimos. Después había un conflicto de intereses entre los dueños de la playa de estacionamiento, los desarrolladores que querían comprar la playa de estacionamiento y los dueños no se la vendían. Pero bueno, muchachos... Hacer un proyecto basándote en el lindero. Por eso, pero nos parecía que era una ratonera y nos pareció objetable por parte de Obras Particulares haber dado esa orden, ese permiso de construcción. Les tendrían que haber dicho, bueno, gente, cuando encuentren una salida razonable por cualquiera de las 4 calles, traigan el proyecto. Por eso digo que una cosa es facilitar y acelerar trámites y otra cosa es aprobar cualquier cosa. Sí. Y acá di 3 ejemplos concretos en donde en los 8 años anteriores dimos discusiones fuertes. Por eso digo que amerita, dentro de todo lo que tiene que ver con este menú de discusión, amerita una reorganización y un cambio de objetivos, el tema de obras particulares, ¿no? También para hacerlo más fácil, accesible, llano a ustedes, ¿no? Claro, también entendible todo, ¿no? Y concreto y ágil, me parece que sería todo. Pero volviendo un poco a lo de los permisos y la forma de darlos, pues sí, ahí, y antes nombrabas a Corriente de Córdoba, que es el desarrollador es Aldo Latuca, que lo conozco personalmente, hemos trabajado juntos. Pues sí, ¿hace cuántos años que está en Rosario? Pues después viene alguien de afuera, una empresa constructora de afuera, hace Puerto Norte, cualquier cosa. Y no tiene final de obra. No tiene final de obra. Y vos decís, y a nosotros que vivimos acá, nacimos acá, trabajamos acá, tenés como tantos palos en las ruedas para poder trabajar y nadie se quiere ir de Rosario a trabajar a otro lado, ¿no? Digo, es como... Sí. Sí, no. Afuera le dan todo, viene rápido. Bueno, a ver, en ese sentido... Una bomba de humo así. No, a ver, en ese sentido me parece que... no digo que no vengan, ¿no? No, si vos que vengan. Pero no fue ni siquiera necesaria una discusión pública para decir que casi todos no acordábamos con las famosas torres Dubái de Coto en la Yerbatera, que nos parecía que el desarrollador, o sea, bienvenida a la inversión, pero tratemos de hacer algo más amable, algo más integrado, algo que tenga más que ver con el entorno. Yo siempre lo digo, si hubiese sido concejal en aquella época, no sé si me hubiesen dado los votos, pero alguna objeción a la altura de Acualina, sinceramente, hubiese puesto. Porque me parece que es algo que está total y absolutamente fuera de eje del entorno. Me parece que es algo que está fuera altura ilimitada. No sé si está. Ahora, yo pregunto en esto, ¿por qué la parte ejecutiva tiene que ponerse a controlar el proyecto? Porque una vez que tiene el código, el proyecto hay que dejar en esto que el mal arquitecto o el mal proyectista se dé los cuernos contra la pared. No, pero a ver, no, acá el tema es que vos tenés la ordenanza de convenios urbanísticos que vos cambiás. Pero es un convenio que es una excepción. Superficie por altura. Es una excepción. Claro. Y ese es un combinado que yo desconozco como ciudadano. O sea, nunca supe qué le entregaron en ese convenio a cada desarrollador, como decís vos, que para mí en realidad el desarrollador sería, en este caso, alguien que toma un terreno como un campo y genera un loteo. Una vez que tengo la ciudad trazada y que tengo los servicios, ya el desarrollador no tiene sentido. Ahí hay, a lo sumo, un empresario. Pero me parece que ahí, en ese tema, digamos, la construcción de la ciudad
por los desarrolladores fue en el año 1852. Ya a esta altura, hablar de desarrolladores en la zona céntrica de Rosario. Bueno, pero lo que pasa es que ahora le dicen al comitente, esto es todo vocabulario Sí, sí, sí. técnico No, nuestro. no, Sí, pero para afuera, pero, nosotros estamos en la profesión, pero cuando salimos de la ciudad, de los arquitectos, el desarrollador es el que traza en un campo, cambia la normativa de lote para, por ejemplo, Sería el siembra cliente. directa y pasa a poder hacer vivienda. En el contrato de tareas que se ingresa en el gesto del colegio sería el comitente, el cliente, para que acomode la gente. Un tema vinculado a la primera pregunta es, y ya una propuesta, bueno, ya 3 propuestas concretas, ¿no? Una, revisión o rediscusión del catálogo. Otra, rediscusión de los alcances, la forma y los modos y el funcionamiento de obras particulares. La tercera concreta, para mí, ya a esta altura, con un código establecido zona por zona, las articulaciones no tendrían que ir al Consejo. No tiene sentido que las articulaciones sigan yendo al Consejo. Doy otro caso concreto, porque además está al lado de casa. Montevideo, entre Lagos y Callao, el Sol de Patagonia 25. Entre que entró el pedido al Ejecutivo y salió el expediente del Consejo, estuvimos casi un año, sabiendo que si vos tenías 11 metros en una construcción preexistente, 11 pisos en una construcción preexistente, y la normativa actual te pone en 6 pisos, iba a salir que la mitad tenía que ser de 11 y la otra mitad tenía que ser de 6. Y salió así. Entonces, lo tuvimos al inversor durante un año dando vuelta con expedientes, cuando ya sabíamos que la discusión tenía esa resolución concreta. Digo, ¿para qué esa sobreabundancia que realmente no tuvo sentido? Por eso digo, poner en la balanza la necesidad de control, la cuestión punitiva fuerte. El año pasado, por ejemplo, se volvieron a aumentar las multas vinculados sobre todo a la discusión del edificio de Rossi, perdón el apellido, en Avenida Francia, por el famoso piso de más y el quincho. Tratar digo, por los buenos profesionales, para proteger a los buenos profesionales, tratar de ser duros con quienes quieren escapar por la tangente. Por eso nosotros decíamos, y en su momento dimos la discusión con la ex concejala Julia Bonifacio, y otros concejales estaban a favor, pero bueno, el oficialismo tenía miedo de sentar un precedente. Nosotros, con Cordiviola, queríamos tener un ejemplo de mucha fortaleza por parte del Estado, para que cualquiera no haga lo que se le dé la gana en la ciudad. Repito nuevamente, somos firmes propulsores, somos firmes defensores de facilitarle las cosas a la inversión privada. No a cualquier costo, definitivamente. Sí, ese es el punto, me parece, ¿no? Porque siempre todo carga sobre la inversión privada con exigencia, cada vez más exigencias. Si vos ves lo que era antes un permiso de edificación, si era una cosita así. Ahora es una cosa así de cantidad de papeles que tenés que llegar a juntar desde, como vos decías, el impacto ambiental, la factibilidad de la EPE, la factibilidad del gas, higrotermia, patrimonio, si pasás por patrimonio, nunca me sale eso que vos dijiste. Nunca me sale articulación, no sé, podemos seguir así, cantidad de cosas. Y es un tiempo que vos decías recién de cerca de tu casa, un año. Vos en ese año, si es ágil, saliste de los subsuelos, ¿no? Y si lo terminás rápido el edificio, después está la tasa, que estás cobrando la tasa, estás cobrando gas, agua. Digamos, es querer ver lo que decíamos recién de cómo desborda y de la cantidad de trabajo que da una obra en construcción, que no es solo
Porque siempre está ese pensamiento de que ay, el arquitecto o el desarrollador gana un montón de plata. Tú decís, todos ganan en distintas cosas, la ciudad misma gana, creo. Sí, no, definitivamente. En ese sentido, digo, es todo lo que hemos venido planteando y además tratar de lograr una ciudad sustentable, Sí. una ciudad integrada y empezar a pensar en serio para cuando se abra la posibilidad de acceder a financiamiento en obras claves para una ciudad más razonable desde el punto de vista del transporte, qué significa calidad de vida. Yo tengo una obsesión y lo planteo en todos los lugares en donde se me permite hablar del tema. Y por suerte este es un lugar muy específico. Yo tengo 4 bajovías acá que me encantaría que la ciudad tenga ejecutados. Uno, el Cruce Alberdi. Es una locura que en el año 2021 el Cruce Alberdi siga siendo un paso a nivel, delirio. Lo que conocemos como el Cruce del Village, otro lugar que tendría que ser ya un bajovía. Felipe Moré y Pellegrini, que ahí, según como venga la obra del Belgrano, tendría que ser o una trinchera, el ferrocarril, o un bajovía Pellegrini, y Batlle y Ordóñez y San Martín. Ahí ya empezamos a hablar de obras que además no son Que modifican el faraónicas ni gigantescas, pero que le darían una calidad distinta de vida a los rosarinos y a todas las personas que han decidido ir a vivir a localidades vecinas, ¿no? Sí. Hoy ir y venir de Funes y Roldán es un suplicio a la hora que llegaste a Felipe Moré. Y me parece que eso le cambiaría, cambiaría de manera sustancial la ecuación de la movilidad, incluso facilitaría el transporte público y alentaría a mucha gente a utilizar el transporte público. Y otro tema que nos parece que ya está desarrollado el proyecto, que se tendría que avanzar y que además sería una cuestión de estricta justicia con una de las zonas más postergadas de la ciudad de Rosario, es poner en ejecución, repito, estamos en un momento mundial, financiero, del país, de nuestras deudas y demás, en donde el acceso al crédito es complicado, todo el plan de ejecución de Saladillo, Mangrullo, Parque Sur. Sinceramente sería una obra en donde sería un conjunto de obras que además le darían un marco de justicia a la zona más postergada de la ciudad de Rosario. Y no lo digo siempre, Joana, no es verdad que lo digo siempre. Mañana voy a Radio Corazón y lo voy a volver a decir en Zona Sur. Es realmente un insulto para la gente de Rosario que desde el gobierno de la provincia se haya priorizado el Museo del Deporte en lugar de haber priorizado una obra de intervención urbana ya diseñada por la Municipalidad de Rosario, que le habría cambiado la vida a miles. Si vos tenés que hacer una obra, un concurso, ¿no? Algo de adjudicación. Bueno, y en conjunto con eso, la finalización del Hospital Regional de San Martín y Circunvalación. Son, me parece, las dos cosas que el sur... Y por otro lado, bueno, esto tiene que ver con la liquidez del inversionista, pero tratar de ver que en los terrenos del viejo batallón, en donde se iba a construir el hospital y no sé por qué no se construyó y se llevó allá a San Martín y Circunvalación, empiecen a ejecutarse las viviendas para sectores medios, ¿no? Que fue todo de un concurso, ¿no? Sí, tal cual. Lo mismo que con Tiro Federal. Ojalá, a ver, ahora ya estoy tirando cosas para el futuro inmediato, para cuando salgamos de esta pesadilla, ¿no? Y ya estoy tirando cosas concretas. Fíjense, los cuatro bajo-vía, el conjunto Saladillo-Mangrullo y el Tiro Federal. Son ya 6 cosas que a mí se me ocurren para el futuro inmediato. Renata Gigliotti creo que venía de transporte. ¿Qué proponen en transporte? Bueno, acá lo estamos desde el...
Porque vos... Si no lo tiene Pablo. No, te quería preguntar, nosotros estamos en la Comisión de Urbanismo con Arnold y estamos discutiendo fuertemente el tema de las peatonales y el centro. Creo que hiciste un buen panorama de todo lo que es los barrios periféricos, que me parece fundamental, pero está un poco en el candelero también, viste que hubo un concurso y demás. Si tenías alguna postura tomada, ideas que están pensando, discutiendo, es un tema picante. Dale. No, con respecto al tema del transporte hay que barajar y dar de nuevo 100%. Con obra pública, con una actualización absoluta de la cuestión del transporte. Me parece que el primer proyecto grande que presenté en el año 2014 fue en convenio con la Asociación Amigos del Riel, porque ya están todos los pescantes puestos, tratar de reconstituir la M, que iba desde San Martín y Muñoz hasta el control de Granadero Baigorria, porque es el trole un método de transporte Ecológico. bueno, ecológico. La incorporación de la Q, la incorporación de la Q fue un buen paso. Dentro de lo crítico que hemos sido nosotros con la administración de FEIN, la incorporación de la Q fue un buen paso. Realmente nos parece que fue. Ahora nos están pidiendo los vecinos que se extienda desde Wildy Mendoza hasta Wildy Córdoba, así que vamos a proponer también eso. Pero, bueno, obra pública, pensar soluciones razonables y a escala. A todos nos gustaría tener un subte, pero sinceramente sabemos que en un futuro inmediato o de mediano plazo no lo vamos a tener. Ir sobre lo distorsivo que son los remises truchos y sobre todo las grandes agencias de remises truchos y toda la economía del delito que se maneja alrededor de las agencias de remises truchos. Y por qué no, sinceramente, y como pasa en muchas ciudades del planeta, Mendoza, una de ellas, o sea que no estamos hablando de Copenhague, discutir el tema de las aplicaciones de movilidad. Nosotros no le tenemos miedo a discutir las aplicaciones de movilidad. De hecho, desde nuestros bloques tenemos 2 proyectos para discutirla. Bueno, se decidió meter el tema abajo de la alfombra para evitar conflictos, pero para nosotros hay que discutirla. ¿Era? El centro. Centro. Los proyectos que envió el Ejecutivo nos parecen insuficientes, cortos. Nosotros somos... Sí, nosotros somos... A nosotros nos hubiese gustado algo más jugado, nos hubiese gustado algo más a mediano plazo. Y después también hay que darle un perfil productivo con apoyatura del Estado en cuanto a no intervenir y sí facilitar, y una buena medida podría ser las exenciones de lo que a nosotros respecta, TGI y DREI. Algún concejal dijo, tendríamos que alquilar las galerías y subalquilárselas a los grupos de emprendedores. Nosotros decimos que tiene que ser exactamente al revés. Se tienen que formar los grupos de emprendedores por rubro de actividad, tatuadores, como es la Bond Street en Buenos Aires, alimentos saludables, diseño de ropa, diseño de objetos, acercarlos a los dueños de la galería y como premio por la firma del contrato durante 2 años no cobrarle TGI y DREI, por ejemplo. Nos parece... Claro, para nosotros no tiene que haber una intervención directa, sino lo que tiene que haber es una promoción. Tiene que haber una promoción. Y lo mismo como facilitadores. Y lo mismo hablamos opinamos con 2 discusiones que se dieron en torno a la favorita. Cuando el diputado Martínez propuso la declaración de utilidad pública, nosotros nos opusimos terminantemente. Y cuando en el Consejo se votó la constitución de una comisión de carácter público-privado para monitorear o seguir toda la cuestión de la favorita, también la votamos en contra. ¿Por qué? Porque nos parece que ese tipo de intervenciones, en lugar de atraer inversores, los ahuyenta. Acá el Estado lo que tiene que hacer es, hola, de Narváez, sí, vimos que compraste Walmart, ¿no te interesa
hablar con los García. Hola, sueño más. Nexo. Sueño más arriba. Hola, el Corte Inglés. Mirá, acá tenés el mejor edificio de la República Argentina. Acá la tenés. Asociación de Comerciantes de Calle Córdoba. Familia García, Graels y compañía. Y realmente soñar en que ese edificio, que además le daría una vida tremenda al centro, se transforme en algo bueno, nos parece que meter reglamentaciones que puedan ahuyentar inversores es lo peor que podemos hacer. Soñamos, por ejemplo, con un paseo gastronómico en la planta baja de La Favorita. Le daría al centro de la ciudad de Rosario una actividad hasta la 1 de la madrugada que incluso cambiaría la cuestión de la seguridad. Me parece que tenemos que empezar a pensar en estas cuestiones de fomento, apoyo, promoción y a futuro, ¿no? Y en base a exenciones, a promociones, a empujar a quienes quieran invertir sinceramente en la ciudad. Un tema que también discutimos, bueno, yendo en la línea esta de los terrenos, aparte, no solamente los inmuebles, porque bueno, mencionaste justo La Favorita, pero hay a veces terrenos, hay estacionamientos, hay locales cerrados o edificios enteros, cerrados, que no son tan famosos como ese, donde nosotros también insistimos que la municipalidad debería ser un nexo, un facilitador, convocar a los dueños y hacerles propuestas de exenciones, o sea, como que eso lo tendría que mover la municipalidad, porque el aparte Ejecutivo. Lo saben quiénes son los propietarios. Por eso saben quiénes son. Es cuestión de sentarlos y... en la mesa para que eso también ayudaría para levantar el centro. Y otro tema que debatimos mucho es, que es picante, el acceso del automóvil en ciertos sectores, que permitiría desarrollar viviendas, que permitiría desarrollar oficinas con cocheras. Como que nos parece que eso también habría que revisarlo y en algunos sectores de las peatonales a lo mejor no transformarlas, sino mantener las zonas calmas, acceso restringido, pero habilitar algunos sectores para que se pueda también transitar, como se ha hecho en tantas ciudades del mundo, ¿no? Buenos Aires, Sí, bueno, en Calle Lavalle y iba a poner el ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no es porque le esté haciendo propaganda a 4 gestiones sucesivas de mi signo político. Pero digamos que esa convivencia... Es de antes que entran los autos por Calle Lavalle. Pero digamos, toda la reforma del microcentro se dio durante las gestiones de Macri y de Larreta, y me parece que fue bueno, fue positivo. La gente lo tomó bien, no se dio una cancelación total, sino que se dio una cuestión razonable y de convivencia. El otro día hablaba con los vecinos de Pichincha, porque hubo ya un par de sondeos para ver de peatonalizar 4 o 5 cuadras de Pichincha, y lo que yo les dije es, miren, esto no va a salir sin consenso. Tratar de que esto salga sin una cuestión de que se alineen todos los sectores, no tiene sentido forzarlo si no tiene un alineamiento de todos los sectores. Yo hubiese puesto alguna zona promovida o exclusiva. Es más, de hecho, nosotros públicamente, como bloque, fuimos defensores de que las zonas de entretenimiento debían tener zonas promovidas o exclusivas. Para nosotros en Pichincha, desde que se habilitó la zona promovida, no se tendría que haber dado, por ejemplo, más permisos de altura, porque si vos promovés que una zona sea no, al contrario, si vos promovés que una zona sea de diversión, simultáneamente diste altura. Realmente no tiene, es un contrasentido. Y después las zonas exclusivas también. Siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece que les resultó bien y que hay que copiar los buenos ejemplos. Calle Balcarce en la ciudad de Salta. Ojo, fue una migración que tardó 10 años. Tardó 10 años. Y cambiaron los signos políticos, o dentro de un mismo signo político, distintas corrientes,
al frente de la Municipalidad de Salta, pero no se abandonó la idea y con un tiempo, progresivamente, con exenciones, se le fue dando la posibilidad a todos quienes manejaban distintos tipos de locales de diversión nocturna de instalarse en calle Balcarce. El vecino que quería quedarse en calle Balcarce pudo quedarse. ¿Les gusta vivir en medio del lío? Perfecto, les gusta vivir en medio del lío. Pero nos parece que todo esto tiene que ser planificado y que hay que tener decisión política. Sí, siempre las planificaciones en las ciudades son a largo plazo, o deberían de ser, ¿no? No es de un día para el otro, son años, 10 años, 15 años. Perdimos una oportunidad muy importante, me parece, con los galpones de la Franja Joven. Ahí perdimos una oportunidad importante. Ahí se tendría que haber hecho un polo de inversión privada, de gastronomía, de ferias de diseño. Realmente la provincia terminó invirtiendo una fortuna en galpones que hace 7, 8 años que están vacíos. Perdimos una oportunidad importante, lamentablemente. Arnold. Bueno, nos quedan 2 minutos, Charlie. Primero agradecerte haber venido, la participación. Esperamos que vuelvas una vez siendo ya concejal nuevamente y muchas gracias. No, por favor, gracias a todos. Como les dije al principio, y tengo que ser sincero, el 10 de diciembre del año 2013 me apoyaba un 99% en mis asesores y no hubiese sido capaz, en serio. No te preguntamos quiénes eran tus asesores. Bueno, Te olvidaste, Pablo. El arquitecto Mauro Latour, el arquitecto Latour es la cabeza del equipo y él nos da toda la cuestión técnica bien digerida para que después nosotros tomemos las decisiones políticas, ¿no? Las decisiones políticas son nuestras, pero Mauro realmente es un asesor de lujo y confiamos muchísimo en él desde todo el bloque. Pero digo, voy a contar una pequeña anécdota. En el año 2013, la Facultad de Derecho nos convocó a un debate de candidatos sobre el tema ambiental. Me preparé razonablemente, un tema que en la radio se discute de manera permanente, pero me tuve que preparar. No vine a pelo como ahora, como después de 8 años, con algún machete escrito, pero básicamente con todo lo que pude adquirir durante este tiempo. Y en un momento, uno de los chicos, que era de una ONG, pregunta por el tema del asoleamiento. Y Carlitos Comis se dio cuenta, me agarró el micrófono y empezó a desarrollar. Y bueno, hoy puedo decir con orgullo que gracias a los debates que pude dar y gracias a el apoyo de todos nuestros asesores y gracias a todo lo que pude intercambiar incluso con los otros bloques, tengo y me siento más seguro a la hora de todos estos debates, ¿no? No, bueno, dimos esa discusión puntual en la famosa manzana del Salvador. Por ejemplo, uno de los temas más discutidos de la manzana del Salvador es ese. Bueno, ahora el asoleamiento forma parte de hidrotermia, que es uno de esos temas que tenemos así pendientes. Pero bueno, entonces vamos a hacer un debate está planteado, lo planteó Monteverde, como dice, diciendo si lo teníamos en agenda, con ya los candidatos a concejales, no precandidatos. Bueno, si tengo el honor de encabezar la lista, acá voy a estar, sin dudas. Bueno, te esperamos nuevamente. Muchas entonces. gracias. Gracias por haber
haber venido.